Cada día es un milagro y el encontrarnos nuevamente una bendición. Nos alegra saludarte y extenderte la bienvenida al día 35 de la serie 50 días con Dios. La Biblia dice que hay cambios, que al hombre le parecen rectos, pero su fin es camino de muerte. Eso significa que no todas nuestras prácticas y costumbres, por buenas, populares y antiguas que sean, honran a Dios. Por lo tanto, acompáñenos en el estudio del tema para hoy, titulado Una ley sin valor. ¿Una ley sin valor? ¿También es posible esto en la vida religiosa? Presta atención al tema antes mencionado. Es una alegría poderles saludar de nuevo. Qué gozo es volvernos a encontrar. Sean todos bienvenidos. Hoy compartiremos el tema Una ley sin valor. Y por gracia y misericordia de Dios hemos estado compartiendo algunos temas en este proyecto 50 días con Dios. Y hoy pues tengo la alegría de compartir este tema. Mi nombre es Humberto. Y les doy a todos y cada uno de ustedes la más cordial bienvenida a este importante tema acerca de una ley sin valor. La mayoría de gobiernos en el mundo legislan leyes que deben ser acatadas, que deben ser obedecidas, que deben ser cumplidas. Esto es para reclamar derechos, hay que cumplir obligaciones. Pero cuando una ley queda sin efecto, cuando una ley es anulada, es por demás, es inútil seguirla obedeciendo. Vamos a ir de lleno a lo que dice el Señor tocante a una ley que ha quedado sin efecto. Y para ello vamos a empezar leyendo lo que dice Juan capítulo 19 y versículo 30. Fue Jesús en la misma cruz que pronunció estas palabras: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Aquí el Señor Jesús, en su muerte, estaba poniendo fin a una ley. Y estaba, por supuesto, estableciendo otra. Es decir, una queda sin vigencia en la cruz y la otra sigue cobrando vigencia, y más bien, la Escritura había anticipado acerca de la obra de Jesús cuando dice: Jehová se complació por amor de su justicia en magnificar la ley y engrandecerla. Ahora es interesante saber, cuando Jesús dijo consumado es, ¿a qué ley o a qué se refería cuando dijo consumado es? Todo se ha acabado. Se refería al sistema de sacrificios, a esa ley que, como declara la pluma inspirada en Alza tus ojos, cuando Cristo expiraba sobre la cruz y exclamó, consumado es, el velo del templo se rasgó desde arriba hacia abajo. El sistema judaico de sacrificios y ofrendas ya no era necesario. El tipo se había encontrado con el antitipo en la muerte de aquel a quien señalaban los sacrificios. Se había abierto un camino nuevo y vivo, un camino por el cual judíos y gentiles, libres y siervos, podían acercarse a Dios y encontrar perdón y paz. Así que el sistema judaico de sacrificios y ofrendas ya no era necesario. ¿Se acuerdan acerca de lo que hemos venido hablando? Cuando nuestros primeros padres transgredieron la ley de Dios, cuando quebrantaron la ley de Dios, su naturaleza se hizo mala y cayeron bajo el peso de la ley. Pero Dios en su misericordia hizo provisión para que el hombre no quedase perdido para siempre. Y la Biblia nos dice en Génesis 3:15 que Dios prometió un redentor. Dios, a través de su Espíritu, se manifestó a la raza humana para darle esperanza, para darle consuelo, para abrir un camino y establecer ante ellos el
gran plan de salvación. La pluma inspirada nos sigue diciendo: las ofrendas simbólicas señalaban a Cristo. Este es lo que dice este párrafo tan importante de la pluma inspirada. Las ofrendas simbólicas señalaban a Cristo. Y cuando se hizo el sacrificio perfecto, las ofrendas por los sacrificios ya no eran más aceptables para Dios. El tipo se encontró con el antitipo en la muerte del unigénito Hijo de Dios. Vino para poner en claro el carácter inmutable de la ley de Dios, para declarar que la obediencia y la transgresión nunca serán premiadas por Dios con la vida eterna. Vino como hombre a la humanidad para que ésta pudiera tocar la humanidad. Es importante que lo que la Escritura dice a lo largo de la Santa Biblia, cómo Jesús tomó la naturaleza humana para venir a dar su vida en rescate de la humanidad. Y esto durante miles de años, que lo vamos a ver también, durante 4,000 años, el hombre debía confiar en ese gran Redentor. Y a través del sistema de sacrificios, el hombre manifestaba su fe en ese Redentor que había de venir. Cuando Moisés construyó allá en el desierto el santuario, es importante una orden que se dio tocante a esta ley de sacrificios, de holocaustos, de ofrendas, tocante a esa ley, a ese libro que Moisés había escrito. Y la Biblia nos dice en Deuteronomio capítulo 31, versículos 9, 24 al 26, que vamos a leer en nuestra pantalla. Y escribió Moisés esta ley y la dio a los sacerdotes hijos de Leví, que llevaban el arca del pacto de Jehová, a todos los ancianos de Israel. Y cuando acabó Moisés de escribir las palabras de esta ley en un libro hasta concluirse, dio órdenes Moisés a los levitas que llevaban el arca del pacto de Jehová, diciendo: tomad este libro de la ley y ponedlo al lado del arca del pacto de Jehová vuestro Dios, y esté allí por testigo contra vosotros, o contra ti. Deuteronomio 31. Como podemos ver aquí, a través de esta gráfica, a través de esta ilustración, el libro de la ley de Moisés, escrita por Moisés, que contenía más o menos, contenía unas 650 leyes. Este libro, este rollo, fue colocado a un lado del arca. ¿El arca de qué? El arca del pacto. Es decir, a ese mueble sagrado que contenía las 2 tablas de la ley de Dios. Aquí hay una gran diferencia entonces. Mientras que las 2 tablas de la ley de Dios, los 10 mandamientos, grabados con el dedo de Dios, fueron guardados en el arca, por eso es que llevaba el nombre de el arca del pacto. En cambio, el libro de la ley de Moisés fue colocada a un lado. Y ahora nos preguntamos ¿por qué? Porque una ley, es decir, la de las 2 tablas, o sea, los 10 mandamientos, eran para la eternidad, mientras que la otra solamente indicaban un tiempo, era para un tiempo. Y la Escritura nos dice entonces que se colocó el libro de la ley de Moisés al lado del arca del pacto. Es importante, para mayor información, compartir con ustedes aquí en el libro de Deuteronomio capítulo 4 y versículo 12 nos dice que Dios habló desde el monte de Sinaí, y a excepción de oír su voz, dice, ninguna figura visteis. Y Él os anunció su pacto, el cual os mandó poner por obra los 10 mandamientos, y los escribió en 2 tablas de piedra. Deuteronomio capítulo 4, versículos 12 y 13. Así que ya sabemos a qué llama la Biblia pacto: a los 10 mandamientos escritos por Dios en 2 tablas de piedra. Pacto o alianza que Dios estaba haciendo con su pueblo. Mientras que el rollo del libro de la ley de Moisés fue escrita por Moisés y fue puesta fuera del arca. En el libro de Colosenses, en su capítulo 2 y versículo 14, encontramos este pasaje que dice:
anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. ¿A qué se refiere Pablo cuando habla de la anulación del acta de decretos? A la ley, a esa ley del rollo, a esa ley del libro, esa ley mosaica, llamada también ley ceremonial, ley ritual, ley carnal, se dice en otra parte. Esta ley solamente indicaba hasta Cristo, llegaba hasta Cristo. Y por eso la Escritura nos dice que esta fue la ley clavada, que fue clavada en la cruz. Esta ya no tiene más vigencia. Ya no, la ley que debemos cumplir, respetar la ley de los mandamientos. Así lo dice el libro de Eclesiastés, capítulo 12, versículos 13 y 14, cuando Salomón se expresa así: el fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Si la ley que nosotros debemos cumplir, respetar delante de Dios por amor, por fe, es la ley de Dios, los 10 mandamientos. No así el acta de decretos, no así el libro de Moisés, no así las leyes ceremoniales o rituales. Debemos cumplir, debemos obedecer la ley de Dios. En el párrafo siguiente, la pluma inspirada nos dice: ese yugo no era la ley de los 10 mandamientos como lo afirman los que se oponen a la vigencia de la ley de Dios, ¿verdad? Pues Pedro se refería a la ley ceremonial que quedó anulada y sin valor gracias a la crucifixión de Cristo. O sea, que Cristo con su muerte, el Cordero de Dios que quita el pecado, como fue declarado por Juan el Bautista en el libro de Juan capítulo 1 y versículo 29, dio fin o puso fin a esa ley de símbolos, de sacrificios, de ofrendas, con su muerte. Por eso Jesús dijo: consumado es. Esa ley queda ahora, a partir de ahí, sin valor. Este otro párrafo es de suma importancia, y era lo que mencioné hace un rato. A la mitad de la semana, dice la profecía de Daniel en su capítulo 9, nos dice nos habla acerca de nos hace esta declaración: a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. En el año 31 después de Cristo, o sea, 3 años y medio después de su bautismo, nuestro Señor fue crucificado. Con el gran sacrificio ofrecido en el Calvario, terminó aquel sistema de ofrendas que durante 4000 años había prefigurado al Cordero de Dios. El tipo se encontró con el antitipo, y todos los sacrificios y las oblaciones del sistema ceremonial debían cesar. Así que ya no más sacrificios. Esto concluyó y está dicho a través de la profecía lo que iba a suceder. La profecía decía que a la mitad de la semana haría cesar el sacrificio, es decir, la semana profética. 3 años y medio después del bautismo de Jesús, esta ley estaba ya prácticamente por expirar. Hasta cuando Cristo muere en la cruz, consumado es, da por finalizada la ley de los ritos. Nuestro siguiente párrafo es de suma importancia también. Su declaración viene a confirmar lo que hemos hablado, lo que hemos dicho. Y dice: mientras los apóstoles participaban con los ministros y miembros laicos de Antioquía en un ferviente esfuerzo por ganar muchas almas para Cristo, ciertos creyentes judíos de Judea, de la secta de los fariseos, lograron introducir una cuestión que pronto produjo una amplia controversia en la iglesia e infundió consternación a los creyentes gentiles. Con gran aplomo, estos maestros judaizantes aseveraban que a fin de ser salvos, uno debía ser circuncidado y guardar toda la ley ceremonial. Bueno, fue en la era cristiana, en el tiempo de los apóstoles, cuando el apóstol Pablo estaba en su apogeo, en la proclamación, en la divulgación del mensaje de Cristo. Aparecieron los judíos de la secta de los fariseos, los judaizantes,
y vinieron a perturbar la paz de los creyentes cristianos de Antioquía. Recordemos que los que creyeron en el mensaje de Cristo, dice que a todos ellos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Ellos tuvieron el privilegio de conocer el mensaje evangélico en su esencia. Pero lamentablemente aparecen los judaizantes a someter y a obligar a los cristianos a circuncidarse y guardar toda la ley ceremonial. Y aquí hubo fuerte lucha. Y la Escritura nos sigue diciendo, resolvieron que la cristiandad observara las leyes y ceremonias judías. Eran lentos para darse cuenta del fin de lo que había sido abolido por el deceso de Cristo y para comprender que todos los sacrificios prefiguraban la muerte del Hijo de Dios, en la cual el tipo se había encontrado con su antitipo, quitándole todo valor a las ceremonias divinamente señaladas y a los sacrificios de la religión judía. Así que no más ley judaica, no más ley ceremonial, no más ley de ritos en vigencia. Está más que claro acerca de lo que la pluma inspirada aporta y, por supuesto, lo que la palabra de Dios ha venido diciendo tocante a esta ley que queda sin valor. En el libro de los Hechos de los Apóstoles, del capítulo 19 extraemos este párrafo. Pablo y Bernabé hicieron frente a esa falsa doctrina con prontitud y se opusieron a que se presentara el asunto a los gentiles. Por otra parte, muchos de los judíos creyentes de Antioquía favorecían la tesis de los hermanos recién venidos de Judea. Así que es muy interesante cómo Pablo y Bernabé tuvieron que hacer frente a los judaizantes y a esta doctrina que aquí se menciona como falsa, a esta falsa doctrina con prontitud. Así que definitivamente había que tomar cartas en el asunto. Había que seguir exaltando a Jesucristo. Y por supuesto, la ley de los 10 mandamientos, porque fue el mismo apóstol de los gentiles, el apóstol Pablo, que escribe en el libro de Romanos y dice que de manera que la ley a la verdad es santa, el mandamiento es santo, justo y bueno. Eso lo dice en el libro de Romanos capítulo 7 y versículo 12. Así que esa ley está vigente, me refiero a los 10 mandamientos. Y también tocante a la fe y la ley de Dios, Romanos capítulo 3 y versículo 31 nos dice, luego por la fe invalidamos la ley en ninguna manera. Antes establecemos la ley o confirmamos la ley de Dios. Así que van de la mano la fe de Jesús y la ley de Dios que es eterna. En cambio, la ley mosaica fue anulada. Muy bien, ahora pasaremos a un importante subtema y esto tiene que ver con las 2 leyes. Las fiestas ceremoniales no tienen valor. De estas hemos hablado, pero ahora es importante, estimados amigos. Hay celebraciones en nuestro tiempo, porque puedo decir, en nuestros días, los judaizantes aún están. Hoy se divulga, se enseña, se difunde que debemos someternos a esas leyes. Hay modernos judaizantes. Pero lo más serio es que también hay celebraciones que no tienen base bíblica. Hay fiestas que no tienen base bíblica y que el cristiano no está obligado a someterse a tales celebraciones, a tales festividades. Me refiero a las fiestas paganas de la Navidad y la Pascua, confundidas como fiestas cristianas. Ojo y mucho cuidado con esto porque lamentablemente la mayoría de los cristianos de este tiempo no se dan cuenta que están observando fiestas cuando participan en celebraciones tales como Navidad, fiestas paganas como por ejemplo estas fiestas instituidas por Babilonia, Halloween, Semana Santa, árbol de Navidad, también días de padre, de madre, etcétera, carnaval y otras tantas fiestas que se les ha dado
una apariencia de cristianas, pero cuando vamos a la Biblia, a la luz de las Escrituras, no tienen apoyo, no tienen base bíblica. En el conflicto de los siglos encontramos este párrafo que nos dice: para aumentar el número de los convertidos, se rebajó en alto nivel la fe cristiana y el resultado fue una ola de paganismo que anegó la iglesia, trayendo consigo sus costumbres, sus prácticas y sus ídolos. Muchos de los paganos en aquellos tiempos se convirtieron al cristianismo, pero de una manera superficial. Tal, por ejemplo, la llegada de Constantino al cristianismo. Constantino era un adorador al sol, era pagano y se convierte al cristianismo, pero sutilmente, pues, el enemigo estaba usando a hombres como este para introducir en la vida cristiana, en la práctica, en la fe cristiana, doctrinas que no tienen apoyo bíblico. La Escritura nos habla de esto en el siguiente párrafo. En el capítulo del conflicto de los siglos, acerca de una amonestación rechazada. ¿No ha sucedido otro tanto en casi todas las iglesias que se llaman protestantes? Cuando murieron sus fundadores, que poseían el verdadero espíritu de reforma, sus descendientes se adelantaron y dieron nueva forma a la causa. Mientras se atenían ciegamente al credo de sus padres y se negaban a aceptar cualquier verdad que fuese más allá de lo que veían, los hijos de los reformadores se alejaron mucho de su ejemplo de humildad, de abnegación y de renuncia al mundo. Así la simplicidad primitiva desaparece. Una ola de mundanalidad invade la iglesia, trayendo consigo sus costumbres, sus prácticas y sus ídolos. Lamentablemente, hoy se enseñan como doctrinas, como dijo Jesús, los mandamientos de hombres. Y Jesús habló acerca de esto cuando pregunta: ¿por qué violáis? ¿Por qué invalidáis la ley de Dios por vuestra tradición? Y Jesús mismo dice en el libro de Mateo capítulo 15, versículos 7 en adelante: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Cuidado, porque realmente estamos delante de Dios, ya con el sacrificio que Jesús hizo en nuestro favor. Debemos estar más que agradecidos y como muestra de nuestro amor, nuestro respeto, nuestro afecto a Dios, cumplimos sus mandamientos. Obedecemos sus mandamientos para mantenernos en el camino de la salvación. Cristo hizo posible nuestra salvación a través de su muerte en la cruz del Calvario y nos libertó de esa ley que era contraria a nosotros, dice el apóstol Pablo, pero estableció su ley de amor, su ley divina, su ley santa, su ley perfecta, su ley inmutable, su ley eterna, sus 10 mandamientos. Y todo fiel cristiano debe interesarse y preocuparse por estar en armonía con Dios, estar en armonía con estas leyes divinas. Esta es la ley que está vigente. En el libro de Miqueas, en su capítulo 4 y versículo 5, bien escribió Miqueas estas palabras: aunque todos los pueblos anden cada uno en nombre de su Dios, nosotros con todo andaremos en el nombre de Jehová nuestro Dios, eternamente y para siempre. Es importante lo que dice Miqueas, porque nosotros entendemos, estamos plenamente convencidos que nuestro Dios uno es. Así que la Escritura nos habla acerca de estos principios divinos que mencioné, la ley de Dios, grabadas con el mismo dedo de Dios. Y al mismo principio de esta ley, de los 10 mandamientos, está el primero que dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y luego dice el segundo mandamiento: no te harás imagen ni escultura ni figura de lo que hay en el cielo o en la tierra o en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy
el Señor tu Dios, fuerte y celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y que hago misericordia a millares de los que me aman y guardan mis mandamientos. Guardar los mandamientos de Dios, el móvil de la observancia de los mandamientos divinos, es el amor. Y la Escritura dice que el amor no hace mal a nadie, así que el cumplimiento de la ley de Dios es el amor. Y la Escritura también nos dice que los mandamientos de la ley de Dios no son gravosos. Jesús dijo: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. La ley de Dios no es molesta, no es pesada. La ley de Dios, como dice Éxodo capítulo 20, Dios libertó a su pueblo Israel y les dio a conocer estos mandamientos que habían prácticamente, que desconocían los israelitas cuando estaban como esclavos en Egipto. Y ya en la parte final, tocante entonces a celebraciones que tienen una apariencia o tienen el nombre de cristianas pero que son paganas, irónicamente, en nuestro mundo, los paganos no celebran las fiestas de los cristianos. Sábado, congresos, conferencias, convocaciones que el pueblo de Dios hace. Pero tristemente la cristiandad en el mundo se somete a celebrar las fiestas paganas. Esto es algo irónico. Como mencioné, Navidad, 25 de diciembre, Día de los Santos, también la doctrina de la inmortalidad del alma, el bautismo de infantes, la Semana Santa, el árbol de la Navidad, Halloween, y cuántos días festivos que el hombre se ha inventado, no tienen apoyo bíblico. Así que, y con todo respeto, ¿verdad? Pero el día del padre, el día de la madre, el día del maestro, el día del abuelo, el día del niño, pues realmente debería ser todos los días amar a nuestros seres amados, a nuestros seres queridos, y no acordarnos de ellos hasta que llega una cierta fecha. No, mis amigos. Y definitivamente, como hemos dicho, la Navidad no está en la Biblia. Y tengo aquí un parrafito adicional. El origen de la Navidad está en la antigua Babilonia. Los paganos de todo el mundo conocido entonces celebraban esta fecha siglos antes del nacimiento de Cristo. Jesús no nació el 25 de diciembre. Los apóstoles y la iglesia primitiva jamás celebraron el natalicio de Jesús en esa fecha, ni en ninguna otra fecha. Para mayor información, quisiera dejarles para que lean en el primer libro de Reyes, primero de Reyes, capítulo 12, versículos 25 al 33. Y esto es tocante a las invenciones de fiestas promovidas por Jeroboam. Lea en primero de Reyes, capítulo 12, versículos 25 al 33. Y quiero terminar con este parrafito que se encuentra en el libro de Consejos sobre Mayordomía Cristiana. Y dice de esta manera: las sugerencias de Satanás se llevan a cabo en muchas cosas. Nuestros cumpleaños, nuestra Navidad y las fiestas del Día de Acción de Gracias, con demasiada frecuencia se dedican a la gratificación egoísta, cuando en cambio la mente debería dirigirse hacia las misericordias y a la amante bondad de Dios. A Dios le desagrada que su bondad, su cuidado constante y su amor incesantes no sean recordados. Si todo el dinero que se usa en forma extravagante para comprar cosas innecesarias fuese colocado en la tesorería de Dios, veríamos a hombres y mujeres entregándose a Jesús. Estas celebraciones, vivimos en un tiempo de consumismo, un tiempo de endeudamientos, un tiempo de derroche de la salud, derroche de dinero. Pues hay que reflexionar. Debemos entregarle a Dios todo lo mejor, es decir, nuestra salud. Y debemos entregar a Dios de lo que Él nos da, pues devolverle. La Biblia dice: de gracia recibiste, da de gracias. Así que el pueblo de Dios debe marchar hacia adelante a pesar de, como dijo Miqueas, cada uno anda en pos de sus dioses, nosotros solamente en el nombre de nuestro Dios andaremos con Él, como dice Deuteronomio,
Al Señor tu Dios servirás y a Él solo adorarás. Que la bendición de Dios sea con usted, contigo, querida hermana, querido hermano, amigo. Que la bendición de Dios sea sobre todos y cada uno de nuestros amigos y amigas, y que el Altísimo Dios te bendiga hoy y siempre. Vamos a finalizar con palabras de oración. Amado Padre, te damos gracias por el privilegio que nos diste de compartir este tema con cada uno de nuestros oyentes. Oramos, Padre, para que tu gracia y tu misericordia pueda extenderse en la vida de cada uno. Permite, Dios, que tu mensaje, tu palabra, estos temas puedan llevar frutos para vida eterna, Señor, y que tú puedas perfeccionar en la mente de los oyentes el mensaje que deseamos compartir. Oramos para que seas con la juventud, con hombres y mujeres que necesitan de tu gracia, aquellos que claman por tu salvación. Oramos, Padre, para que pongas el querer como el hacer por tu buena voluntad en la vida de cada uno de tus hijos. En el nombre y la sangre preciosa de tu Hijo Cristo te lo pedimos y te lo agradecemos todo. Amén, Señor. Sean todos bendecidos. Será en una próxima oportunidad, si Dios así lo permite. Qué importante es conocer que en la Biblia hay dos tipos de leyes: la ley ceremonial y la ley moral. La primera, que tenía que ver con ritos y ceremonias que apuntaban al Salvador, y la segunda, que es el reflejo del carácter de Dios y por lo tanto continúa en vigencia. Manténganse conectados a todos nuestros programas. Si no escuchaste los primeros temas, puedes encontrarlo en Facebook y YouTube como La Biblia Tiene Razón. En el siguiente programa, usted disfrutará de un tema especial: un oasis en el desierto de la vida. No faltes.